poder, Dios, darte toda gloria y toda honra, Señor, en todo momento, Dios mío, y que esta clase sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Dale sabiduría, dale, Dios mío, la palabra correcta, Dios, al maestro. Y guíale, mi Dios. Ayúdanos también a nosotros, Señor, para poder aprender, Dios, y poder ser más prácticos y mejores en tus ministerios, Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, maravilloso. Muchas gracias, Maribel. Vamos de inmediato a comenzar con una pregunta. Me gusta mucho, creo que es muy beneficioso en andragogía, el método de preguntas y respuestas. Ujú. Por lo menos a mí me ha dado muchos resultados. Y quiero comenzar con una técnica que aprendí en el doctorado en el 2019 y también me ha dado resultados. Entonces, recientemente escuché a alguien y lo comparto, o me identifico, coincido, es el término correcto, coincido, de que lo que te da resultado no se deja. Y te da resultado, no lo abandones. Nadie dijo amén aquí, se me fueron los pentecostales. No, estamos aquí. Amén. Bien, vamos a comenzar con mi tocayo, ¿verdad? Dicen que la Ajá, dama primero, pues vamos a romper ese protocolo el día de hoy. así mismo me encanta. Oye, oye, oye. ¿Qué usted sabe que conoce o no conoce nada? Eso se llama peripateo mayéutico, lo pueden anotar. Peripateo mayéutico, para que puedan como maestros, como pastores, en su momento también aplicarlo en diferentes áreas de su vida y en su defecto ministerio, vida ministerial. ¿Qué conoce y hasta dónde conoce de las religiones comparadas, ministro Edward Almengo? Bueno, he escuchado, vamos a decir, o conozco, como diríamos dominicanamente hablando, para arribita, algunos detalles, por ejemplo, de los mormones. Sé que ellos se guían por el pensamiento, vamos a decir, fundacional de quien consideran como vamos a decir, su guía, que es el señor Joseph Smith, el cual tengo entendido que es de origen norteamericano, si no me equivoco en el dato, donde este señor, ellos, creo que hay, no sé si en el mismo, ellos tienen un libro que habla sobre la historia, cómo él recibió eh, el mensaje, que ellos entienden que él es uno de los profetas que Dios envió para este tiempo moderno con una nueva revelación en la cual ellos se basan. Y algo que también llama la atención es que la historia personal de él no pudiéramos decir que no es como muy eh, moral o tuvo como un término, vamos a decir, correcto. Tengo entendido que tuvo algunos problemas con la ley y ¿Y según, sabe por qué tuvo problemas con la ley? bueno, Joseph Smith. eso es, No, no sé. Ah, ¿por qué? Vamos a ver, Maribel. Hacemos un paréntesis ahí para que usted nos diga por qué. ¿Qué fue lo que pasó? No tengo la información, maestro. Ah, no la tiene. No. Tuvo 48 esposas, literales. 48 mujeres. sí, Él enseñaba la poligamia y llegó un momento de tanta controversia que tuvo que decir que su enseñanza es espiritual, que él estaba hablando de poligamia espiritual. Escuchen ese invento. Pero ¿Cómo siga, así? disculpe que le interrumpa, ¿verdad? Quería solamente darles este aporte. ¿Cómo así? Poligamia espiritual. pregúntele al maestro, me están preguntando a mí, maestro. ¿Qué le están preguntando?
¿Cómo Que poligamia? cómo así, que como poligamia espiritual. O para hasta yo estoy investigando todavía. Yo soy el maestro, estoy investigando todavía. ¿De dónde sacó eso ese señor? Ok, Pero continúe, Tocayo, continúe. sí, sí. Entonces, ah, según también algo que leí, también decía como que había o existen como muchas contradicciones en cuanto al relato que él da, como que él estaba en una cueva y que allí se le aparecieron unos, creo que me parece, si no es el dato, como dos ángeles. Y entonces ahí empiezan él Realmente uno, y disculpe que le interrumpa una vez más, y tiene nombre, ajá. el ángel Moroni. Vaya a escuchar. Sí, sí, ahora recuerdo que había escuchado ese nombre eh, del supuesto ángel, vamos a decir, Moroni, como de usted dice. Entonces ahí es que ese ángel viene y le da esa revelación, pero como le digo, según lo que leí, decía como que había muchas inconsistencias a medida que iba pasando el tiempo, como que había muchas contradicciones en cuanto a lo que él supuestamente establecía en este relato. Le voy a pedir un favor, porque en su momento lo veremos. No desarrolle más acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cariñosamente mormonismo, porque lo Ajá. vamos a ver más adelante. Ok, perfecto. Eso que como usted me preguntó qué sabía, esas son informaciones más o menos. Sí, no, eh, no, que tiene que ver con todo esto. No es religiones comparadas, pero está muy conectado a lo que vamos a trabajar. Por eso le dije que haga la pausa. exacto. No sé Vamos si. a ver, pero en este caso aquí lo que vamos a ver no es, porque esto no es religiones, sectas y herejías, donde se habla del origen, la historia, los fundadores de cada religión. Tocaremos, ¿verdad? Por encima esos aspectos, pero donde nos vamos a concentrar es en su doctrina, sus enseñanzas, en qué creen, para entonces hacer la comparación. ¿Me sigue? Ok. Maestro, ¿cómo fue que usted llamó a la religión de los mormones? Tu nombre correcto. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Oh, sí, sí, lo que digo es Ah, mormonismo. Mormonismo. pero que usted dijo que no es una religión comparada, es una religión, una No, secta. por sí no es una religión, es una secta. Y aquí vamos a Oh, distinguir todo eso. No es una religión. Inclusive es una subárea del cristianismo. La religión a la que ellos pertenecen es el cristianismo. ¿Por qué tú crees que se llama Iglesia de Jesucristo? oh, ¿en serio? Sí, O sea, son no es cristianos. cristianismo simplemente que es una secta. El cristianismo es religión y dentro del cristianismo convergen una serie de sectas. Y entre las sectas, nos guste o no, lo que pasa es que le cambiamos el nombre, le ponemos movimiento. Está el movimiento pentecostal al que usted pertenece y yo también. ¿Qué le parece? O Oh, sea que el movimiento interesante. pentecostal es una secta. No, 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 no. No, 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 El para otro. mormonismo. Eso va a depender de la perspectiva. Como yo pertenezco a la, entre comillas, a la secta pentecostal, yo no le llamo así. Yo le llamo movimiento. Pero el católico y otras denominaciones sí nos ven como una secta. Ok. Inclusive tenemos muchas herejías. Criticamos, aquí lo vamos a ver, ¿eh? Criticamos al otro. Por aquí vamos a ver todas las herejías del movimiento pentecostal. Con lujo de detalle. A la que usted pertenece. ¿Qué le parece? Sí. Porque realmente, maestro, cuando uno estudia, vamos a decir, el origen de la iglesia, o sea, se da cuenta con el tema del catolicismo, de por qué ellos asumen como que son la iglesia, vamos a decir, original o verdadera, y que Vamos a nosotros... ver, esa es una pregunta, y disculpe que lo interrumpa, Tocayo, es una pregunta que tenemos por aquí. No se me adelante tampoco. Ok, ¿Cuál es la religión verdadera? Aquí tenemos una plantilla para el día de hoy. Entonces ahí bien, vamos a interactuar. Ahí usted introduce lo que iba a introducir ahora. Pero qué bien. bueno, eso significa que ustedes, hay una base y entonces vamos a partir de esa base. Bien, quiero pasar ahora con Maribel. Maribel, religiones comparadas para usted. ¿Con qué se comenzó?
Eh, bueno, yo entendería que, como usted dijo, o sea, la comparación de una y de otra en cuanto a sus reglas y sus dogmas. Tiene que ver también. Bien, vamos a escuchar a Ámbar ahora. Ah, no les sé decir porque, o sea, porque usted está diciendo que, por ejemplo, el mormonismo y eso no es una religión comparada, entonces, o sea, está diciendo que eso es una secta, entonces no. ¿Usted se refiere al término o cuáles son? No, no, no. ¿Cuáles son? No. De por sí, en religiones comparadas no se habla de cuáles son. Eso no existe. Porque en el mundo solo hay, ya usted me llevó a dar el dato que tenía Mm. guardadito, pero necesito darlo ahora. Déjeme dar, no sé si una buena o mala noticia, como digo yo siempre, y tus padres me han escuchado en otras ocasiones decir o expresar. En el mundo solo hay, Ámbar, cuatro religiones. Cuatro. ¿Escuchaste? Ok. Porque nos hablan hasta en la canción que es clásica de los años 90, a principio. Tú no había nacido cuando eso. Ricardo Arjona tiene una canción de Jesús es verbo, no sustantivo, donde en sus letras él dice, creo que para el 93, él Ah, dice que en el mundo hay más religiones que niños felices. Eso no es así. Eso no es cierto. Porque, o sea, probablemente cuando él dice eso, como lo asumen muchas personas, o sea, que toman en cuenta Correcto, correcto. todas las... Eso sí yo lo comprendo. Pero el dato es incorrecto, como quiera. No está Sí, sí, transmitiendo una enseñanza correcta. claro, claro, la gente lo toma como por el Yo conocimiento estoy de todos seguro los que sí hay aspectos. más niños felices, porque hay más de cuatro niños felices. Si en el mundo hay solo cuatro religiones, yo aseguro que en el mundo hay más de cuatro niños felices. Estoy seguro. Sí. Entonces, maestro, ¿cuáles serían esas cuatro religiones principales? Vamos a comenzar en orden cronológico, porque existe un orden cronológico. La más Ok. antigua de todas es el hinduismo, existente todavía, con una serie de ramificaciones. Usted me puede decir una mal llamada religión, entre comillas, permíteme utilizarla sin querer contradecirme, de Oriente, oriental. Y le aseguro que se desprende y es una subárea, subdivisión, inciso, póngale nombre y sinónimo, secta también, movimiento, denominación del hinduismo. La más grande prácticamente en ciertos sectores, no todo Oriente, ciertos sectores de Oriente, en su defecto la India mayormente. y es Eso por más, esa parte. Escúchame, cuando usted termine, maestro, me Sí. gustaría del hinduismo hacerle una pregunta, pero me gustaría esperar que usted termine el Sí, sí, concepto. vamos, nada más son cuatro, va a ser breve. Ok. La segunda, por fecha, es el judaísmo, existente todavía. Ya sabemos que la profesan los judíos en el mundo. Estamos hablando de muchos. Te dirá, hay 7 millones, 6 millones en lo que es el actual Israel. Pero en el mundo no son 6 millones ni 7. Eso por esa parte. Son bastantes. Tercero, en el orden, el cristianismo, ¿verdad? Que nace allá para la iglesia primitiva. Otro error que nos han vendido, que Cristo funda el cristianismo. Eso no es cierto. ¿cómo así? De por sí, las tres veces que solamente se menciona el concepto cristianismo en el Nuevo Testamento, ninguna es en cuanto a origen y formación. Y tampoco se lo coloca un creyente o cristiano como tal, hablando anacrónicamente, por prolexis. Recuerden que le he explicado la prolexis, que es colocar un dato, evento o lugar en el tiempo al que no le pertenece. Eso es prolexis, para que todos nos entendamos aquí. O proléctico. Y por último, no menos importante, el Islam, que nace en el 632, no con Mahoma, como también lo quieren vender, sino con su yerno Omar. Omar es el que funda el Islam, no es Mahoma. Escuchen eso. Este diplomado es para que estemos claros en muchos aspectos en materia de religión, en su sentido amplio. Ahora sí puede hacerme la pregunta, Edward Armengol. Omar. No, espere, por eso yo tengo una pregunta primero. Ah, Explíqueme cómo. usted primero. Sí, 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 que la mía corta.
bueno, yo no sé si es corta o no, pero ¿cómo, cómo que el cristianismo no está fundado luego de Jesús, sino antes? Cristo es la base y sus enseñanzas son las bases. Y en su momento histórico, eh, las enseñanzas de Pablo, mayormente. Tenemos más enseñanza, aplicamos en materia de doctrina más de Pablo que de Jesús. Y yo se lo aseguro, se lo aseguro. De Cristo solamente tenemos 2 capítulos, digo 3, 5, 6, 7 de Mateo. Esa es la base, el sermón del monte. Pero esto es Mm. ética, es materia de ética y moral, o al revés, porque la ética pertenece a la moral y nos confundimos, lo hacemos al revés. Moral y ética, eso es lo primero. Pero después el eje transversal del cristianismo son las doctrinas y enseñanzas que nos dejó Pablo en las más llamadas 13 cartas, que realmente son 7 ambas. Pablo solo escribió 7 cartas y a usted le están diciendo que escribió 14 porque también le quieren dar en la carta a los hebreos. Y no es así. Académicamente no hay cómo demostrar que Pablo escribió 13 cartas, menos 14. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema. Entonces, ¿cómo yo pudiera, o sea, qué pudiera en mi mente cuando yo piense que obviamente yo siento que esto es algo que yo no lo voy no voy a decir en un púlpito, ni puedo hablar con alguien que no, no ¿Cómo sé, que no tenga va conocimiento? a depender el escenario y tu público? Si tú entiendes que es un Sí, público entendido. Hay escenarios que yo tiro datos fuertes. Inclusive ujú, pido autorización, hablo con el pastor o el que me invita a un ujú, seminario. Me dice, sea usted mismo, sea usted. ujú. Y entonces, ¿cómo yo puedo, o sea, cómo puedo entender yo lo que usted me está diciendo del cristianismo? En mi mente sería como Pablo Pero que, pero es, es que o sea, es Cristo bíblico, es es la bíblico. esencia del cristianismo, pero Pablo sería ¿qué? La, Se la voy a poner sencilla. De ajá. Cristo se habla, se concentran los 4 evangelios. En ninguno de los 4 evangelios usted va a encontrar el concepto cristiano o cristianismo. En ninguno. Cristo nunca proclamó en ninguno de sus mensajes, que ese es otro error. Cristo predicó de 100, solo un 5%. Él se basó en enseñanza. Cristo fue más maestro que predicador. Y nos venden a un Ujú, predicador itinerante. No, no, no. El 95% del ministerio de Cristo se concentró en enseñanza. Y un 5% en predicación. Escuche eso, Ámbar. Esto es más profundo de lo que usted se imagina. Cristo proclamaba, ujú. igual que Juan el Bautista, tenían el mismo mensaje, el mismo corte, el reino de Dios. Y aquí van a ver eso, porque la iglesia es una agencia del reino de Dios. Cristo no fundó iglesia. Inclusive, ahora me voy al concepto iglesia. El concepto iglesia también se repite 3 veces. Solo ocurre 3 veces en los evangelios. 3 veces. Y las 3 veces que suena, lo que estamos hablando era de sinagoga, o del concepto de congregarse o de multitud, cajal. Cristo hablaba arameo, y Cristo estamos hablando del cajal. Y el cajal, lo que significa es, en su defecto, la sinagoga o un grupo de personas. ¿Sí? Una reunión de personas, no iglesia. Lo que pasa es que en español, y como ya ahora somos cristianos, está formado el cristianismo, tiene todas sus bases y tiene inclusive su historia, las traducciones colocaron iglesia. Pero Cristo no habló, no usó nunca el concepto iglesia, jamás. ¿Qué te parece? Interesante. Entonces, maestro Pérez, ¿por qué Le tira su bomba, usted Pérez. tira su bombazo y uno no puede quedarse así? Como dicen, no nos podemos quedar dados. Espérese. Entonces, si Cristo obviamente no habló de iglesia, yo tengo entendido que el término de iglesia es un término griego, Sí, iglesia. eclexía. Entonces, Ajá. ya ese término griego ya viene vamos a decir, varios siglos después que Pablo empieza a predicar y el mensaje de Jesús se extiende por medio a Pablo, a No Grecia. siglo, no siglo, 33, 30 y tantos años de diferencia, quizás. Bueno, sí, De pero diferencia de años. No, vamos a no decir siglo. ajá, yo digo siglo pensando que en el primer siglo es donde sucede, vamos a decir, Éxodo, donde por medio a la persecución, ¿verdad? Que existió, que probablemente Dios lo permitió para ir.
que dice que lo que no se diseminaron en ciudades, incluyendo Grecia, Corinto, todo. Se está cortando su voz, Edward. ¿Quiere ver qué le pasa al internet? Lo escucho entrecortado. Eh, ¿De cuál internet estamos? Ok. Bueno, está un poco nublado aquí. Ah, quizás Probablemente por eso. Lo también escucho eso mejor afecta un ahora. Lo poquito. escucho mejor. Repítame lo último, porque lo estoy Ok. escuchando mejor. Sí, Por eso apagamos la cámara. sí, por eso apagamos la cámara también. Entonces, Está bien, está bien, está bien. yo decía que en el primer siglo, cuando se van extendiendo los cristianos a Sí. otras ciudades, ¿verdad? Lo que Por, es la expansión del cristianismo en la iglesia primitiva. exactamente. Entonces, ahí pienso que entonces viene esa palabra, iglesia, que tengo entendido que viene del griego eclesia, Sí, que ya no eclexía. sería ¿Ah? Eclexía. Se pronuncia eclexía. Ok. Entonces, ya no viene de ese arameo que usted habla, cajal, ¿verdad? El cajal es el concepto que usa Cristo conectado a un hebreo arameizado. Recuerden que Cristo hablaba Exacto, arameo, pero cuando él está hablando de la liturgia, cuando está conectado a liturgia como tal y en la sinagoga, cuando leyó, tenía que ser en arameo. Inclusive, le voy a dar un dato curioso. Jesús hablaba arameo y sin embargo, en el llamado conversión de Saulo, en Hechos 9 dice literalmente que escuchó que Jesús le habló en lengua hebrea. Eso es bien curioso. Cristo habla arameo y cuando llama a Pablo, lo llama en lengua hebrea. Eso tiene que llamarnos la atención, definitivamente. ¿Se había Ujú. detenido a ver eso? no, no. Pero espérese, que usted nos tira un bombazo uno tras otro. Déjeme salir del de la iglesia. Entonces, de cómo nosotros asociamos ese concepto cajal de la sinagoga y lo traemos al concepto de iglesia que conocemos ahora. Si es el mismo, cuando decimos cajal de la sinagoga, cuando esos cristianos del primer siglo usan el término iglesia del griego y el término iglesia que nosotros conocemos ahora, si hay, Sencillo. si hay diferencia asociando. No se lo puedo explicar. Se lo puedo explicar como usted quiere con lujo de detalle. No me la puso fácil. Usted me quiere, me quiere. Cuando me ponen cosas fáciles así, me quieren. Ministro, eso se llama evolución del concepto. Eclesía, como tal, que es un pueblo aparte, un grupo de personas, una congregación separada con X fines. Eso es el simbolismo detrás de eclesía, que ya se usaba. Sí, no es exclusivo del Nuevo Testamento, de ningún escritor, independientemente de quién fuera el autor. Eclesía como tal en griego no tiene esa exclusividad. Es tanto así que voy a ilustrar con esto, no tiene que ver, pero voy a ilustrar. El concepto evangelio lo usaba ya Homero, el poeta griego del siglo I antes de Cristo. Ya Homero hablaba de evangelio. Entonces, iglesia era un concepto ya conocido. Como se le está escribiendo a un público helenizado, si de habla griega a nivel de cultura, como el inglés de hoy, el francés o el alemán, el italiano, que son idiomas universales, y hoy en día también, ¿por qué no el español? ¿Verdad? Abarca parte de Europa, España, y ciertos sectores hablan, bueno, la península ibérica habla español, y eso es Europa, y otros sectores, y Latinoamérica completo. Ciertas partes de Estados Unidos que están allá, ciertos lugares, especialmente fronterizos y eso. Bueno, entonces la evolución del concepto se está buscando, los traductores en su momento, buscan el equivalente más cercano, o un intento, hacen un intento. Y como ya se domina el concepto inglés, ellos entienden que encajaba muy bien. La gente va a estar un poquito claro, pero no es así. Nos podemos confundir. Eso es lo que ellos pensaban. Y colocan entonces, quitan Cajal, y recuerden que trabajamos un diplomado en cultura. Entonces, agarran el concepto Cajal de la cultura hebrea, de la idiosincrasia hebrea o judía, ya no era hebrea, judía como tal. Lo de hebreo es por liturgia. No nos confundamos. El hebreo era una lengua muerta en el Nuevo Testamento.
El hebreo es una lengua muerta en el Nuevo Testamento. Ya se hablaba arameo. Pero en lo litúrgico se seguía usando el hebreo. Solo para fines litúrgicos o de culto. Cúltico. Eso por esa parte. Entonces, repito, en la evolución del concepto es que se coloca eclesía. Se cambia. Como es griego que se escribe, lo que encaja muy bien es eclesía. Cuando se traduce al español, ¿qué se va a poner, ministro? Iglesia. Pero iglesia sigue siendo griego. Iglesia es como latinizar, un intento de latinizar un concepto griego. Si yo tradujera de manera textual o literal, si fuera textual, yo traduzco congregación, multitud, grupo de gente. Eso es lo que significa iglesia. Iglesia sigue siendo griego. Iglesia no es un concepto español. ¿Me sigue? Sí. Correcto, correcto. Sí. Entonces, todo tiene que Entonces, ver con la evolución y su contexto. En el contexto de Cristo, jamás usted va a ubicarme iglesia, porque no existía en la cabeza de ningún judío, de ningún judío. Usted, Cristo es Dios, sabe todas las cosas. Usted se fue por la parte divina. Ahí no hay limitaciones. Pero yo estoy hablando de lo humano, del contexto histórico, que incluye el cultural. Otro error que cometemos en hermenéutica. Se lo he explicado otras veces. No, porque el contexto histórico, creemos que el contexto histórico, como dice histórico, se limita a la historia del relato. No, no, no. Contexto histórico incluye el contexto cultural, social, político, económico. Vaya escuchando. Pero, y tú terminaste con tu pregunta, papá. bueno, Bien, con lo de iglesia sí, pero con lo de las cuatro religiones, yo tenía pendiente, que al principio le dije que quería reservar, sí, sí. que el tema del hinduismo, y Benjamín aquí me hace una observación que si tiene que ver también con el hinduismo y budismo, ¿serían diferentes El o no? budismo pertenece y sale del hinduismo. De por sí, su fundador, Siddhartha Gautama, conocido como Buda, que lo que significa es el iluminado, es un término que usaban los maestros en estas regiones orientales. Él sale, se desprende, quiere tener cierta independencia y crea un estilo de vida. El hinduismo no es una religión, es un estilo de vida, es una filosofía de vida, con matices religiosos. Escuche, pasa lo mismo con el confucianismo. El confucianismo de Confucio es igual en ese sentido que el budismo. El confucianismo no es una religión, es una filosofía de vida. Es tanto así que se estudia. Usted va a China y ya existe doctorado en confucianismo. Ay, mi madre. Se vuelve un profesional de esa filosofía. Se estudia el confucianismo. Vaya a escuchar. Ya hay doctorado en confucianismo. Porque es un estilo de vida, es una filosofía de vida, no es una religión. Lo que pasa es que agrega matices propios del Religión. hinduismo. Ambos, ambos son subdivisiones, subáreas que se desprende o sectas, no tanto sectas, no, ni siquiera son sectas, del hinduismo. Le puede decir a Benjamín. Bueno, él está escuchando. Entonces, es correcto que cuando uno se refiera, por ejemplo, al hinduismo y confucianismo, uno diga filosofía, no religión. No, el hinduismo es una religión. Eh, ya se No. puede decir filosofía de la religión. Existe, inclusive es una ciencia. Hay lo que se llama filosofía de la religión. Y eso es lo que ellos son. Precisamente porque tienen tanto impacto en el mundo, tanto alcance, que hubo que crear una ciencia llamada filosofía de la religión. Y ahí entra el budismo y entra el confucianismo. Una que O otra sea, más. a ver, También el taoísmo, que no hemos entrado ahí, de Lao Tse. Lao Tse es otro más que creó el taoísmo. El taoísmo también es filosofía de vida. para aclarar algo, entonces el hinduismo es la religión, la La filosofía de la religión. religión del hinduismo, Y la budismo, primera y la más antigua de todas. ok. El hinduismo. Y luego sería la filosofía de la religión del hinduismo, es el budismo, el confucianismo, El el taoísmo. taoísmo. Entonces, Exacto. Ahora sectas, hay sectas también. Está el Krishnamurti, el y el Krishna, los Hare Krishna, todo eso. y entonces, maestro, ¿a quién se le atribuye la creación del hinduismo? O sea, ¿quién se inspira para No, si ahí? supiera que no, pueden aparecer nombres, pero no hay un fundador. La única religión que yo no le puedo decir quién lo fundó es el hinduismo. Después las demás tienen. Todas las demás tienen. El, el,
El judío va a decir que sus fundamentos vienen de Abraham. Otros le van a decir que comienza con Esdras. Otros van a decir que es con los fariseos, con el grupo de fariseos y los saduceos. Pues por lo menos tengo nombres y tengo grupos en el judaísmo. El hinduismo es difícil, es difícil. Y mire Entonces, que hay grandes nombres, pero ninguno de los nombres que ya mencionamos ya existía el hinduismo. Cuando apareció en escena Confucio, ya existía el hinduismo. Cuando apareció Siddhartha Gautama, que es Buda, ya había hinduismo. Cuando apareció Lao Tse, el taoísmo, ya existía el hinduismo. maestro, hay personas que he escuchado decir, me imagino que quizás por eso es que lo dicen, que hablan del hinduismo como una religión superior al cristianismo, que es lo que nosotros, eh, vamos a decir, Mire, pertenecemos. disculpe que le interrumpa. Acabo de consultar la inteligencia artificial a su pregunta de quién funda el hinduismo y no estoy equivocado. Escucha lo que dice. Lo quiero compartir. El hinduismo no tiene un único fundador, pero tampoco me da un nombre claro. Entonces empiezan a hablar de divinidades y de las creencias. Estamos hablando de 1800 antes de Cristo. Sí, ni siquiera Moisés existía cuando ya había hinduismo. Moisés no existía y ya había hinduismo en el mundo. Bueno, entonces es algo un poquito sorprendente de que hasta tan tiempo tan antiguos ya se conocía de esta, vamos a decir, de esta religión. Pero lo que me refiero es que por ese mismo, vamos a decir, causa, es que aparecen personas que tratan de darle, o vamos a decir, o ponerlo por encima en términos de relevancia o de importancia al hinduismo con relación al cristianismo. O De sea, por sí hay una teoría, de por sí déme agregarle que hay una teoría, también lo vamos a ver aquí, hay una teoría, pero fuerte, es histórico o extrabíblico, o sea, histórico es comprobado, extrabíblico es el término correcto, de que Cristo en los famosos 18 años perdidos, que no presenta la Biblia, de los 12 a los 30, él se traslada a la India a estudiar, a estudiar en la India con un maestro muy conocido en la época llamado Maitreya. Maitreya. Y lo pueden investigar. Cristo estudia en la India con Maitreya, pero mucho material acerca de él. ¿Cómo se llama? Maitreya. El Ma- maestro de Cristo en la India en esos 18 años fue Maitreya. Eso es un dato extrabíblico. ¿Y eso lo dice quién? Como si fuera No, la la, tradición, eso es la tradición, eso es tradición. tradición. No es historia, es tradición. No confundamos eso. No es académico. La anécdota, vamos a llamarle anécdota, permítanme, no es académico, no es comprobado, pero ok, interesante. No deja de ser sí. interesante. Pero, o sea, por eso que le digo que a mí realmente me llamaba mucho la atención y no tenía el dato, pero sí había escuchado de personas que son, vamos a decir, un poco de un corte como agnóstico, donde no le dan esa, no entienden como nosotros que el cristianismo es la religión verdadera o es la palabra de Dios, vamos a decir, irrefutable porque ellos se basan, vamos a decir más, en lo que estamos hablando, en un contexto histórico de tiempo, que cuando ellos estudian y se encuentran de que el hinduismo es de tiempos, vamos a decir, ancestrales y de cientos de siglos antes que el cristianismo, lo asumen como bueno, si esto es fue primero, tantos siglos antes, entonces debe ser más, más importante o debe tener más veracidad el hinduismo y más como más creencia que el cristianismo. O sea, me imagino que se basan solamente en esa parte. Buenas. Y vamos a pasar con Ámbar, así es. Y esta plantilla. Comenzamos a definir
y a desarrollar lo que es religiones comparadas. Ámbar, ¿puedes colaborarme aquí? Claro que sí. Pero yo tengo, bueno, no hemos entrado todavía en el material, pero yo tenía una pregunta. ¿Cuál es? Yo ¿Cuál creo, es? No yo creo comiences que, a leer, sí, no te quedes con lagunas. Dime. ok, mi pregunta es, por ejemplo, en cuanto a lo que usted decía de Jesús, en la, vamos a poner en su diario vivir, o sea, por ejemplo, fuera de la sinagoga, o fuera de, no sé, ya, en su diario vivir, él hablaba, era arameo, no hebreo. Sí, Y inclusive no arameo puro, un dialecto arameo, ni siquiera un arameo, dialecto. un dialecto propio del arameo. Sí, porque él Todo, se crió, aunque eso es otra cosa, no me voy a meter ahí, eso es ciencia bíblica, pero se crió en Nazaret. Y en Nazaret se hablaba un dialecto arameo, ni siquiera arameo puro. entonces, por ejemplo, todo alrededor de donde él vivió con los discípulos, todo eso, ellos hablaban, ¿qué diríamos? ¿Arameo o griego? O, Eran, la mayoría eran de alguna manera políglotas por necesidad. Recuerda que el imperio cuál era? Roma. ¿Qué hablaba ajá, Roma? Latín. Entonces es indiscutible que la conversación de Cristo con Pilato fuera en arameo. No me diga a mí que el dignatario, el diplomático, el que representa a Roma como embajador, el que tiene la posición, no como no quieren vender de gobernador, el gobernador no era, perfecto el término correcto, el prefecto de Roma se va a humillar de tal manera, políticamente hablando, a el arameo. No. El que hablaba arameo tenía que someterse al latín, tenía que hablarle en latín. Si Cristo le habló en latín y no tenemos eso. Es tanto así que el y- letrero que le ponen a Cristo, el famoso INRI, es latín, no está en arameo. Porque ¿quién lo puso? ¿Quién lo hizo? Los romanos. Los Ahí te romanos, das sí. cuenta que no hablaban arameo. El letrero que a Cristo le pusieron en la cabeza, en la cruz, era en latín, ámbar, no era en arameo. O sea, ok, ya tenemos un en- dato importante. Cristo no solo hablaba hebreo litúrgico, no solamente hablaba arameo, sino que hablaba en latín. ¿Qué te ok, parece? entonces, por ejemplo, Es una deducción que podemos hacer, cultural, porque la Biblia no va a decir per se, Pero pero, yo ¿verdad? le estoy Entonces, diciendo, le estoy dando base bíblica. Usted deduce, porque sí, 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 no, no tenemos un exacto, versículo lo que si alguien me claro. pregunta. Si alguien me pregunta, yo no le puedo decir, ah, Y pero usted puede mencionar lo mismo. Es más, hasta yo quiero agregar lo siguiente. Dice el texto que Felipe le llevó unos griegos, gente de habla griega, que no hablaban arameo, ni hebreo litúrgico, para conversar con Jesús. ¿Cómo Jesús habló con él? Es decir, que ya yo deduzco ahí, como dice Edward, deduzco que hablaba griego. ¿Por qué no? Si el idioma cultural a nivel universal en la época, como el inglés hoy, era el griego. ¿Por qué yo debo descartar que Cristo no habló griego? Yo creo que Cristo habló griego. o sea, que sí, Aunque que no, sí, aunque no me lo diga un versículo específico. O sea que era políglota. claro, políglota que significa que tú habla hablas varios idiomas. diferentes idiomas. Sí, eso es políglota, claro. Ok, entonces para yo cerrar mi pregunta, porque tengo otra pregunta Déjame hacer rapidita. algo. Ay, mi madre. Lo que digo, lo que me llega a la mente es, maestro, por ejemplo, cuando uno vive en una frontera, vamos a decirlo así, entre países que hablan diferentes idiomas, es muy probable que tú domines los dos idiomas, por lo menos de una manera básica. El haitiano Exacto, Edward ya lo dijo, me quitó eso de la boca. El estamos haitiano conectados. que habla inglés y bien, muy Francés, bien, y lo enseña, que habla francés, que habla creol y que habla y que español, habla sin español. problema. Cuatro idiomas, Exactamente. cuatro Es, idiomas, que yo no lo hablo. Yo no sé creol. Papá, ¿cómo es? Vení, cosas así. bueno, Dos, Pero, tres supuestamente. palabras. pero Dos, eso tres es palabras. porque nosotros como dominicanos no tenemos la necesidad de emigrar a Haití, pero ellos sí tienen la necesidad de emigrar a República Dominicana. Pasa con el dominicano que emigra a Estados Unidos también.
Pero también pasa el que está en el mercado multinacional, el que va a la frontera y vende en la frontera, el dominicano que tiene esa necesidad, se come el creol. Se lo Es digo lo yo. que Sí, sí, digo, por lo menos sí. lo básico. Aprende, claro, porque para comercial, tiene que Ah, hablar algunas palabras, Ujú. aunque no lo maneje a la perfección. Ok, tú Ámbar, ya. dices, y muchos Entonces, y muchos ajá, maestros constructores también, porque la mano de Ah, obra haitiana está ahí, deben entenderse. sí, sí. entonces, maestro, para cerrar esa pregunta, entonces yo puedo asumir y deducir que Jesús, diario vivir, por así decir, eh, arameo, en la sinagoga ellos hablaban hebreo, ¿verdad? Y Con los romanos con hablaban los latín. romanos latín, y si había un griego por ahí, también se entraba el griego. O sea, Le estoy diciendo que tenemos textos, se llama textos implícitos. Sí, texto explícito es que lo dice, y eso es indiscutible. Textos Ujú. implícitos es que usted puede deducir. Bueno, yo deduzco porque Deductor. ok. Ok, porque usted sabe que siempre uno, si tú tienes un estudio bíblico, tú tienes, que la Biblia se escribió en hebreo, griego y un poco de, te de, voy a a- dar, de te voy a dar una arameo. recomendación, te voy a dar una recomendación que nunca vas a tener problema si te manejas de la siguiente manera. Una recomendación mía, que a mí me ha resultado y quizás te resulte a ti. Ajá. Nunca aseveres ni enseñes las cosas como verdad absoluta. Tú dices, se cree. Hay Oh, muchos, Se hay creen. muchos que entienden que, hay muchos que entienden que, tú no estás diciendo que eres tú. sí. Y también tampoco estoy afirmando algo absoluto, sino Y, que y exacto, tiene mucha gente. una frase muy dominicana, quizá la conoces, es te curas en salud. Y te curas en salud. Es verdad, me curo en Sí. salud. Tiene razón. Eh, Aunque, perdón, escúchame. Hay personas a veces, claro, no son la mayoría, que cuando tú dices se cree, pudieran interpretar como que no hay una certeza o no hay una seguridad. O sea, hay personas que quieren escuchar que cuando tú le hablas de la Biblia, le hables en términos absolutos. Entonces, esa parte, yo entiendo lo que usted dice, Pero pero eso, se- ahí entra la dificultad de la interpretación o la ética del intérprete. Usted no va a poder complacer a todo tipo de público. Va a ser difícil. Siempre, como usted dice, va a sí. haber un sector que no va a quedar satisfecho. Y ahí entra lo difícil. Mm. ok, Pero ahora ese, yo tengo mi ese última siempre, pregunta, se lo ese prometo. siempre. Usted predica a 100 miembros. Me imagino que usted lo hace. Y hay 100 miembros ahí. ¿Usted cree que el mensaje que usted dio ese día le gustó a los 100? No creo. No, claro que no. No. No creo. Eso pasa lo mismo. Cuando usted enseña, hay un sector que va a rechazar la enseñanza. Están predispuestos y crean estereotipos. Y hay otros que son abiertos, tienen mente abierta y quieren el aprendizaje y lo aceptan. ¿Ya? Ujú. Mi última pregunta, maestro, De este momento. bueno, de este momento aquí. Eh, pues usted habló de tradicionalmente, o la tradición, ¿verdad? La Dice acerca tradición, de la tradición no es tradición. historia. No es La historia. tradición, se cree que, por ejemplo, por 18 años Jesús estudió, ¿verdad?, con ese maestro en la India. Mi pregunta sería, por ejemplo, usted opina que eso puede ser verdad? Pero no mi pregunta no es necesariamente que si usted opina que eso puede ser verdad, sino ¿por qué usted entendería que Jesús hubiera hecho eso? Cuando No, Jesús, ¿cuál era la yo lo necesidad descarto. de él de estudiar Yo lo 18 descarto. años? Yo lo descarto. Y me voy, y mi Usted lo base es descarta. mi conocimiento de la cultura judía. Y se la voy a poner sencilla. Si usted no conoce esta información, va a creer fácilmente cosas así. Ahí voy. Voy a responder. Las tres edades más importantes para un judío en el tiempo de Cristo están las tres detalladas y narradas en los evangelios, en uno que otro, Ajá. no en un solo. Se complementan, entiendo yo. ¿Cuáles son esas tres edades, maestro? Ahí es que voy.
Mateo y Lucas Ay, se preocupan por hablar del nacimiento de Cristo con lujo de detalle. ¿Sí o no? Sí, sí, Esa es la primera edad. Sí. Recuerden que están escribiendo judíos. El único que no es judío, pero es de prosélito. nacimiento, entonces. No, que es Ajá. prosélito Lucas. y adopta, y es Lucas, que es grecosirio, pero como quiera, manejaba la cultura al dedillo. Es tanto así que el único que habla de algo que nace en el siglo segundo antes de Cristo, que formó parte de la cultura judía, desde el siglo segundo antes de Cristo, repito, fue Lucas, cuando habló, sea historia, porque están divididos los eruditos, concerniente a Rico y Lázaro. Historia o parábola de Rico y Lázaro. Usted sacará sus conclusiones. El Rico y Lázaro. Señores, eso es netamente cultural. ¿Y por qué Lucas es el que me está hablando de algo que es cultural, propio del judío, donde él es helenista, es griego, es greco-sirio? Es más la tradición, no la historia. La tradición cree que Lucas era hermano de Tito. Tito, el colaborador de Pablo, que tenemos cartas llamadas a Tito, por cierto. Vayan a escuchar. Segunda edad, el bar mitzvah, la adolescencia, la pubertad, está narrada en la ¿Cómo fue Biblia. que usted Cristo dijo primero? Barnizba. el bar mitzvah, que era el hijo del mandamiento, ese ritual al que Cristo se sometió. A eso era que Cristo iba al templo a los 12 años. Cuando el texto habla de Cristo con 12 años, es porque de manera precoz, era los 13. El requisito era tener 13. Magnífico. Pero había niños tan destacados de manera precoz que a los 12 ya calificaban. Y entonces hacían el ritual del bar mitzvah, el hijo de la ley o hijo del mandamiento. Y Cristo fue al templo a hacer su ritual. Escuche, segunda edad más importante del judío promedio. Tercera edad, la mayoría de edad. Lucas 3:23. Y Lucas, precisamente, el que habla de Cristo como mayor de edad. Tercera edad más importante en el judío, su mayoría de edad, 30 años de edad. Y lo pueden leer en Lucas 3:23. Y según se creía, era de edad de 30 años. Atención. Entonces, esos 18 años porque a la cultura judía no le interesaba dar detalles y se concentra mayormente en los aspectos que le mencioné, y luego se concentra en los 18 meses del ministerio de Cristo. Bueno, 18 meses fueron solamente en Capernaum. Los mal llamados 3 años. Ese es otro tema. Permítame decir mal llamados 3 años. Y no me pregunten por qué, por favor. 3 años de ministerio. Porque No me El hijo pregunten por qué, de... porque aquí está Ámbar y está Benjamín. Si Ah, ok. tuvieran ustedes dos, yo les respondiera. A ustedes dos solos. ok, ok. Está bien. Inflación. Entonces, maestro, eh, yo digo que también es que el ser humano, ¿Sí? Sigas. el ser humano, nosotros tenemos quizás la mala, no sé si decir la mala costumbre o es algo que es intrínseco de nosotros, que cuando Inherente también. no tenemos Inherente del ser humano. inherente, exacto, que cuando no tenemos vamos a decir, materialmente algo, entonces acudimos a lo que es, vamos a decir, el crear un relato. Entonces, al no tener nada material de esos 18 años, vamos a decirlo así, entonces es el espacio Y para tenemos, crear un y relato, tenemos, para tener... le corrijo, le interrumpo a propósito. Sí tenemos, lo que pasa es que el pentecostal no lo cree, o el corte protestante, no el pentecostal, el corte protestante no lo digiere. Existen, lo que pasa es que lo mal llamamos apócrifo. Existe material. Por ejemplo, está el Evangelio etíope, que da detalles de los 18 años. Está el libro El árabe de la Evangelio infancia de Jesús, el Evangelio etíope. Lo puedo compartir. Recuérdenme, lo comparto por el grupo. El Evangelio etíope. y Y el, tenemos y el, un Evangelio etíope y habla de sus 18 años. y el Y tenemos el Evangelio, Evangelio de la ajá. infancia árabe de Jesús. También te da detalle. Atención, ¿eh? Y que creo también que escuché de un evangelio que también se menciona, el evangelio creo que de Santiago, Existe, claro. De Santiago el hermano de Jesús, algo así. Entonces, o sea, Existe.
todos esos evangelios, por decirlo No, así, pero el de obviamente. Santiago no, el de Santiago no toca los 18 años. Los dos que le mencioné primero sí. Y un evangelio armenio también. Esos tres tocan los 18 años. Ahora, Sí, el pero de Santiago, el de Tomás, eso no menciona la infancia de Cristo. sí, o sea, cuando digo el Evangelio de Santiago, poniéndolo en ese mismo nivel, de que son libros y evangelios, como usted dice, como también se le llama, que tocan otros aspectos diferentes a lo que tenemos en el canon aceptado. Entonces, ahí viene vamos a decir, la parte de la cierta incertidumbre de algunas personas que por lo general no son cristianos, de por qué uno sí, por qué otro no. O sea, como por qué yo decido eh, creer en lo que dice Mateo. Y claro, tenemos algunas evidencias eh, el tema de que a veces o en muchos casos fueron escritos. ¿Usted sabe eh, cuántos evangelios o- circulaban cuando nos quedamos con esos cuatro? ¿Y quién propuso que nos quedemos con esos cuatro que tenemos hoy? ¿Sabe ese dato? no, ¿Cuál es el cuarto? 54 evangelios, no los cuatro que tenemos. Eso fue una propuesta de Ireneo de León, en lo que fuera el día de hoy parte de Francia. El obispo de ¿Cómo Francia de se llama? entonces, Ireneo, Ireneo, siglo segundo después de Cristo, era el que propone, vamos a quedarnos con estos cuatro, por esto, aquello y por lo otro. De 54 que circulaban, se decidieron por cuatro, así como están escuchando. sí, pero uno tiene que tener una clara, vamos a decir, argumento para por qué decir que esos cuatro, porque pudiéramos hablar de que Pues tenemos que ver no nos quién corresponde, lo no es el tema, escribe. no es el tema, eso se Exacto, llama criterio de canonicidad. Entraríamos en un tema que se exacto, llama criterios de canonicidad. Sí, exacto. requisitos ¿Por para qué que uno calificara. sí? Exacto. ¿Por qué uno sí, por qué otro no? ¿Sí? Criterio de canonicidad se llama eso. Bien, ahora sí, Ámbar, Me, podemos leer aquí. Ahora sí, ¿verdad? me perdí por el cuarto. ¿Cómo El es? cuarto, la cuarta religión. El cuarto, la cuarta edad más importante. A la edad Dijimos ya madura. la musulmán, el islamismo. No, 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 en la edad es. las edades, La mayoría de edad. la de nacimiento, la Ah, adolescencia. 30 años, 30 Son, años. El judío son Oh, 30. Lucas oh, son, 3:23. Mi base ok, bíblica. Lucas 3:23. Dice la edad de ok, Jesús. perdón, que pensé que eran cuatro. Ya, ok. No, no. Solo hay tres edades importantes. Digna claro. de registrar. Bien. Amén. Especialmente, dije judía. Si es judía, el Nuevo Testamento, no se confunda. Si es hebrea, es el antiguo. En el antiguo no se puede hablar de judío. Difieran eso, ¿eh? Antiguo hebreo, nuevo judío. Son cosas distintas. Israel no existía como tal. Ya Israel no existía, ¿eh? Solo la tribu de Judá. Israel no existía. Bien. Vamos aquí, Ámbar. Ok, la religión comparada. Es un campo académico que estudia las similitudes y diferencias entre las religiones del mundo. Se enfoca en comprender los principios comunes y valores únicos de las religiones. Objetivos. Conocer la historia, enseñanzas y prácticas de las principales religiones. Identificar las características particulares de las principales religiones. Desarrollar un pensamiento crítico sobre los grupos religiosos, investigar, analizar e identificar estrategias para dar defensa del Evangelio con los creyentes de otros grupos religiosos. No sé por qué terminé como que había más, pero no hay más. ¿O si hay más? Oh, objetivos. Al finalizar este curso, el alumno será capaz de explicar el origen, desarrollo y las creencias de las principales religiones y denominaciones, tanto cristianas como no cristianas. Contrastarlas con las enseñanzas bíblicas también. Y también contextualizar el mensaje. Ups, maestro, de atrás. Una para atrás.
Ok, métodos. Compara sistemáticamente las doctrinas y prácticas de las religiones. Examina la religión como una dimensión de la cultura humana. Utiliza teorías y métodos comunes a otros campos académicos. Los temas: religiones de Oriente Medio, religiones abrámicas o de Asia Occidental, religiones iraníes, religiones indias, religiones de Asia Oriental o taoicas. Y Bueno, no del tiene acento. taoísmo, del Lao Tse que mencionamos anteriormente. O Métodos del para taoísmo. comparar las religiones. Dele aquí, amor. Métodos para comparar las religiones. Análisis de mitos. Se examina el mito y la espiritualidad de la religión, de las religiones. Comparación de ritos. Se comparan los ritos y otros aspectos de las religiones. Estudio de la cultura y la sociedad. Se estudian las prácticas y creencias religiosas en el contexto de la cultura y la sociedad. Comparación de doctrinas. Se comparan las doctrinas de las religiones atribuyendo nombres a otras religiones. Objetivos de la religión comparada. Comprender las similitudes y diferencias entre las religiones. Explorar los marcos conceptuales de diferentes tradiciones religiosas. Proporcionar una comprensión más profunda de las preocupaciones filosóficas fundamentales de la religión y considerar y comparar los orígenes y las similitudes entre las diversas religiones. Maravilloso. Pasamos con Maribel ahora. Gracias, Ámbar. Nada. El método comparativo, la comparación. En el estudio de las religiones, ¿en qué consiste, Maribel? El método comparativo permite relativizar las informaciones de índole religiosa de una sociedad específica y por tanto analizarlas de un modo más profundo. A la par permite relacionar diferentes religiones por medio del análisis de sus características comunes. Al comparar, es tan importante determinar las semejanzas cuando las diferencias e, inter- e intentar producir instrumentos analíticos para intentar explicarlas. Desde Max Muller, la comparación es elemento definitorio en el estudio científico de las religiones. La máxima ya citada: quien conoce solo una religión, no conoce ninguna, resume esta postura. Por ejemplo, conocer un ritual tal como se desarrolla en una cultura determinada. Por ejemplo, la libación de una religión griega no alcanza la misma capacidad explicativa que si ese ritual se comparara con otros equivalentes en otras culturas, conformando una teoría general de ese ritual específico. En este caso, una teoría general de libación. Amén. Correcto. Por eso es que las religiones se comparan, porque es que ellos con dominar mucho, que es lo que nos pasa, y no es que sabemos mucho tampoco, atención. Yo tengo cierta base, cierta noción del cristianismo, que es la religión a la que yo pertenezco, pero las demás no me importan, las demás no me interesan. ¿Qué es religión, Edward? Bueno, según aquí esta plantilla, dice que la religión es un sistema de la actividad humana compuesta por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de religiones para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Bien, y Benjamín está por ahí. Yo no he escuchado la voz de Benjamín todavía.
Aquí mismo. Yo aquí. Religiones orientales. Déjeme esta lista aquí, ministro Benjamín. Primero el hinduismo, segundo el krishnaísmo, tercero el budismo, cuarto el jainismo, quinto el sijismo, sexto el confucianismo, séptimo el taoísmo. Ya usted no puede decir, Benjamín, que usted no habla lengua. Escuché ahí lengua oriental. Vamos aquí, Benjamín. Usted termina con esta plantilla de ética conectada a la religión. Ética y religión, ministro Benjamín Almengó. Tratar de religiones implica recordar que no se conoce ninguna sociedad humana sin ellas. Desde los albores de la humanidad hasta nuestros días, a lo largo de 100.000 años, las religiones han sido portadoras de esperanza y de búsqueda de sentido del hombre. Hoy aparecen en el mundo mitos, ritos, creencias y prácticas religiosas que predican a las divinidades y son tantas que a través de ellas el hombre plasma su proyecto de liberación. La ética de las religiones implica reconocer que desde épocas remotas se ha proyectado un conjunto de normas sobre el comportamiento adecuado del hombre. Reprendo gripe. Te reprendo gripe. En el nombre de Jesús. Vamos Aquí. aquí con mi tocayo. Tocayo, lea la tarea. Usted para todo, tómale una pequeña foto o screenshot, en el caso de que tenga un celular. Pero esta es la tarea que vamos a trabajar y vamos a preguntar la próxima semana lo que son las conceptualizaciones propias de este diplomado. Denle aquí al Mengo. Ok, El dueño, tarea el dueño del apellido. humildemente. ¡Ey, Tarea. ey, Sama! Agárralo, agárralo. Doctora Mora, que anda por ahí. No, Tarea. se está poniendo más bella para mí. ¡Ay, Ah. Gloria! No, no, la doctora no se pierde en eso. Dice tarea conceptualizaciones. Estaremos investigando entonces sincretismo, enoteísmo, politeísmo, monoteísmo, panteísmo, mito, deísmo, fenomenología de la religión, antropología de la religión, filosofía de la religión. Y maestro, hay una ahí que yo le pudiera sugerir que he escuchado, aunque no he investigado, pero que he escuchado, ¿Cuál que es? habla del dataísmo, Dataísmo. Sería que es lo que se refiere modernamente ahora a un escritor que quizás usted ha escuchado, Yuval Harari, que él habla de que el dato, por la importancia, que ahora todo está soportado en el dato, o sea, en el, Sí, pero vamos a es agregarlo. información. Vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo. Sí. Vamos a agregarlo. Entonces, él hace ese planteamiento de que ya el dato, así como eso que teníamos ahí mencionado, que conocemos ya universalmente, él entiende de que el dato ya es se va a convertir en una religión y la llama dataísmo. Bien, bien interesante. Vamos a desarrollarlo. No hay problema. Agréguenlo ahí. Dataísmo. Lo trabajamos aquí. Maravilloso. Gracias por el aporte. Los 5 temas centrales de las religiones. Vamos a ver. Ya estamos terminando. Recuerden que eso es una introducción el día de hoy. No vamos a agotar todo el tiempo Ujú. académico. Deidad, escritos, lo ideal, lo real, las estructuras y la sobrevivencia. Fundadores o fundaron religiones. Claro, esto no es con intención de contradecirme, porque ya dijimos que Cristo no fundó ninguna religión. Pero aquí van a ver a Jesucristo como el fundador o representante del cristianismo. Observen ahí. A Moisés lo ponen como la religión hebrea, en el caso del Antiguo Testamento, Tanakh, a Buda, lo que entienden un sector que no es así, ya lo explicamos, no es una religión del budismo,
y su nombre no es Buda, es Siddhartha Gautama. Confucio, confucianismo. Jesucristo, ya lo mencionamos. Mahoma, que ya dije que no es Mahoma, es Omar. Y Lao Tse para el taoísmo. Bien, solo por mencionar. Ya que es hinduismo, no lo vamos a trabajar hoy. Pero sí, el número de adeptos, estas estadísticas, que ya hay que actualizarlas. No son tan recientes. Vamos a ver si la actualizamos y la compartimos la próxima semana. Por eso no la vamos a leer. Vamos a actualizar. Ujú. La religión y sus características. Terminamos con la próxima plantilla. Bien, ambas, carácter del cristianismo o características. Ambas. Cristianismo. Religión monoteísta dice que creen en la existencia de un solo Dios. La principal, miran los textos de Jesús de Nazaret. Es la religión con el mayor número de creyentes del mundo. Durante la Edad Media fue la religión predominante en Europa y las ramas del cristianismo serían catolicismo, protestantismo, ortodoxo, etcétera. Seguimos. Lo que pasa es que tiene que Sigo ver ahí. con el mismo tema. Yo dije que última plantilla, pero Ok, realmente quise decir el último tema que vamos a tocar. Siga, por favor, y ok. disculpe. No, claro que no. Características de las normas religiosas. Solo Eh, solo menciona lo de la izquierda, no desarrolles. ok. Características de las Esta normas religiosas. plantilla, disculpa, Ámbar, estas plantillas ustedes las van a tener. Yo voy a hacer la Ok, actualización que les prometí y se las comparto. Bien. Ok. ok. Características de las normas religiosas. Unilateral y bilateral. Libertad de elección. Interior. General. Et- heterónomo. Eso Hete- significa varias leyes o varias normas, Ámbar. ¿Escuchaste? heterónomo. Heterónomo. Significa, te repito, varias Heterónomo. leyes o varias normas. Diversidad de reglas también. ¿Escuchaste, Ámbar? Ajá. Seguimos aquí con características. Si dice característica o tiene que ver con características, continuamos. Es hasta que pasemos a otro tema. Ahí cerramos. Ok. La caracterización general de la religión. La pregunta por lo religioso la presentamos aquí en el ámbito de las condiciones de posibilidad para vivir esta experiencia. Es decir, en la misma experiencia religiosa que hace el hombre, este se sabe determinado por Dios y referido a él. El hombre lo reconoce como otro absoluto, pero también se reconoce a sí mismo como sujeto realizador de la religión. Cristianismo No, no, ortodoxo. no, no, no. Oh, Esa no ya. va. Esa no va. Esa no va. Esa no, Ujú. Ámbar. No te me emociones, Ámbar. Se le fue. Bien, pasamos a la dinámica final y usted estaba acostumbrado en el caso de los esposos Almengo, sus padres, pero hoy todos lo vamos a trabajar. Bien, ¿en qué va a consistir la doble pregunta? Para todos, la misma para todos. Impresiones de esta introducción del día de hoy, de nuestro inicio, ¿verdad? Nuestra primera clase o encuentro, y las expectativas ya para el siguiente encuentro o clase. Esas dos respuestas son las que yo busco. Impresiones de lo que vieron hoy, del contenido de hoy, y expectativas para con el siguiente encuentro. Comenzamos con los padres. Tocayo, Edward, Almengo. Bueno, en mi caso, maestro, siempre, como hemos dicho, es una grata experiencia compartir eh, la clase con usted. Siempre estamos abiertos a recibir informaciones que claro que no nos confrontan, pero eso nos alienta a seguir, pues, eh, estudiando, de seguir con esa mentalidad de querer seguir alcanzando más conocimiento y obviamente que eso es importante. Y la próxima sesión entiendo que vamos a seguir ahondando en todos estos conceptos que realmente nos quedan, en mi caso, preguntas, pero sé que van a seguir
o van a ser contestadas a medida que vayamos profundizándonos y van a seguir surgiendo otros términos, porque yo sé que cada uno de estos conceptos y términos que hemos visto hoy, pues podrían ser, en cada uno de ellos podrían ser una clase, pero sabemos que el tiempo es limitado y eso nos desafía a seguir quizás teniendo ese interés de seguir conociendo más de la palabra. Bueno, pues maestro, corta la clase, pero, o sea, me la encuentro de verdad. Quiero seguir escuchando y seguir aprendiendo y me quedo con tareas, me quedo con aquí con interrogantes que espero investigar durante la semana y, y nada, o sea, agradecido de Dios de estar aquí, de verdad, de no solamente de estar yo, sino estar con mi familia, aunque me falta todavía un pupilo, pero aquí estamos para aprender y dar mejor calidad, ¿verdad? De nuestras enseñanzas y correcciones. Excelente, gracias a los esposos del Mengó por sus palabras. Y pasamos entonces con los hijos. Comenzar en esta ocasión con Ámbar, y luego con Benjamín, cariñosamente Benoni. Benoni. Bueno, ya tú sabes, Le Ronnie. voy a decir Benoni yo ahora. ¿En qué es eso, profesor? ¿Hebreo? Benoni. Sí, hebreo fue el nombre que le puso su madre. Entonces sacó, al ver la situación, dijo, no, el niño no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. Y le cambió el nombre automáticamente. Pero su madre quería que el niño se llamara Benoni, el mismo Benjamín en la Biblia. Ok. ¿Oh, en serio? Así es. Oh, Benoni. Lo Bueno, único que, lo único que Benoni no significa algo bonito. Significa hijo de mi tristeza, el hijo de mi dolor. oh. Sí, pues no me le digan así, ¿no? No Pasaste del sean hijo de malos, no Paquito sean al hijo. malos, no sean malos. No, no me digan de mi hija así, no, ese fue el que sé yo ya. Bueno, Vamos con ambos. Déjeme decirle que mi suegra quería 12 nietos. Entonces, ¿Y por qué, y por qué no lo parió ella? eso le pregunté, esa pregunta le hice yo, que por qué se quedó con Edward solo. Entonces, Ah, que cuando yo, Edward es consentido, es hijo único. Wow. así mismo, el punto es que Benjamín, yo le dije a mi suegra, cuando Benjamín nació, le dije, sé yo, ya ese vale por 10. Así que no me le digan hijo de mi dolor ni nada por el estilo. Benoni. Ok, entonces, Si Edward vale por 10, hay que ponerle el cana. Eso fue lo que el cana le dijo a Ana, que él valía No, por 10 por 10 pozos. Benjamín. Benjamín es que vale por 10. Ah, ahora Ah, sí. pues Yo creo que Benjamín. usted hablaba de la suegra para con Edward, para con Edward. No, 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 Benjamín. Ya Benjamín selló los 12 que ella quería. Bueno, Bueno, en mi caso, me gustó mucho la clase, siempre un placer compartir la clase con usted, maestro, siempre, como dice mi papá, suelta su bombazo y yo me quedo como que, ¿qué? Pero lo bueno es que usted suelta el bombazo, pero también es responsable y luego explica qué fue lo que, qué fue lo que dijo, ¿verdad? Eso es bueno, pero tengo aquí una hoja completa de cosas que fui anotando mientras usted iba hablando, o sea que voy a seguir investigando muchas cosas importantes, aclaraciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace mucho que tenía la pregunta de eso, como que, ok, en su diario vivir, que exactamente qué lengua hablaban. Y luego, y me acuerdo que lo googleé, pero no estaba como muy segura de la respuesta que había encontrado en internet. Usted sabe que hay que ser tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces encuentra respuestas que no necesariamente tienen un fundamento. Entonces me da tranquilidad ya saber el dato al haberlo preguntado con usted y eso. Y nada, estoy muy expectante de ver todo lo que sé que vamos a aprender acerca de las religiones comparadas y poder
manejar este tema que es muy importante, entiendo yo, porque como usted decía, no es solamente saber la religión que tú entiendes es la verdadera y la que es la verdadera, que sabemos, ¿verdad?, que es esta, pero también conocer de todas las demás es importante. Así que, nada, espero aprender mucho. Benjamín. Benoni, el Y K. no me le digas así. Dale. Um, no me acuerdo si era igual la pregunta. Oh, la pregunta era que ¿cuáles son tus expectativas de la clase ¿Y qué te pareció? y qué te pareció? ¿Qué te Um, pareció y tu expectativa? a mí me ¿Me pareció está escuchando? bien la clase, interesante. Tengo expectativa de saber qué son todos esos nombres que ni siquiera ni sé qué significan. De la tarea. um, ujú, Está tímido, Benjamín, está tímido. que yo no soy político. ¿No eres político? Tú hablas mucho, pues. Póngamele mucha tarea para que hable mucho. No, no me lo delaten, no me delaten el muchacho, por favor, ¿eh? Llévemelo suave. Bien, entonces vamos a permitirle a Ámbar que nos despide en oración. Gracias, muy agradecido por creer en nosotros y en nuestro ministerio, por su apoyo. Y en el nombre poderoso de Jesús, bendigo sus vidas. Amén. Ámbar. Amén. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos permites tener, agradecidos de que podemos tener herramientas, herramientas de la tecnología, que podemos, aún estando en sitios tan lejos, podemos contar con la tecnología para disfrutar del conocimiento que tú le has dado, Señor, al maestro Cifre. Te damos gracias porque también podemos tener la libertad y el lujo de aprender más de tu palabra, aprender más de ti, de poder formarnos y crecer en nuestra fe, en nuestro conocimiento, Señor. Te pido de que tú le sigas dando esa facilidad, Dios, de poder comunicar su conocimiento al maestro y que a nosotros nos ayude a poder comprender esos conocimientos, Señor, y poder utilizarlos de la manera correcta, Padre, y de siempre recordar que esto es para simplemente crecer y madurar más en nuestra fe, Dios, y que sea todo eso sea de provecho, Señor, y que tú tienes el control de todas las demás clases que faltan. Ayúdanos, Dios, en la parte tecnológica, con el Internet, Dios, que todo pueda funcionar bien y que pueda ser una clase fructífera como lo fue esta, Padre Celestial. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Ámbar califica, voy a hablar con mi esposa la próxima vigilia que hagamos aquí para invitarla para que ella dirija la oración. Ah, bueno. Shalom, shalom, un fuerte abrazo. Salud, Bye. prima, bye. Dije, bye.